Bien, paz y gozo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por este día lindo que tú nos has dado para que lo disfrutemos. Gracias por la lluvia que cae, por el sol que nos alumbra, por el aire que respiramos. Pero sobre todo, Padre, te damos gracias porque tú nos has trasladado de las tinieblas a la luz. Y Jesucristo es la luz que ha venido a alumbrar en nuestros corazones. Gracias te damos porque ese es el regalo más grande y eterno que tú nos has dado. Y en Cristo tú nos has dado todo lo que necesitamos. Por eso te damos gracias, Padre. La petición que te hacemos es, Padre de la gloria, que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que nuestros ojos sean alumbrados por el Espíritu Santo, para que podamos entender por la revelación que solamente Él nos puede dar a la esperanza que tú nos has llamado. Gracias por esta reunión y por cada familia aquí representada, por los hermanos que están conectándose y se van a conectar para escuchar este mensaje. Padre de la gloria, gracias porque sabemos que tú estás con ellos igual que estás con nosotros. Y hay algún hermano que viene de camino, Padre Santo, que pueda llegar con bien, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les dije en la reunión pasada, recordándoles que Dios se había presentado y se presentó como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esta es la tercera reunión que vamos a seguir hablando del mismo tema, donde entendemos y no se nos puede olvidar que Dios es el que toma o el que inicia todo. No somos nosotros, sino que es Dios. Por eso, no es que vamos a poner la mirada en Abraham, ni en Isaac, ni en Jacob, sino que como dice Romanos capítulo 5, que las cosas que se escribieron fue para nuestra enseñanza. Y cuando vamos a estudiar en el Viejo Testamento, tenemos que asegurarnos que podamos ver la realidad de eso que podemos ver en tipo y sombra. En el Nuevo Pacto vemos la realidad. Y como dijo el apóstol Pedro, nosotros estamos viviendo en la verdad presente. En el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob, esa era la verdad en ese momento. Pero hoy la iglesia que está cubierta bajo el viejo pacto, bajo el nuevo pacto, que fue ratificado por la sangre de Cristo, debemos de estar confirmados en la verdad presente. Y cuando se habla de verdad, tenemos que tener mucho cuidado porque la Biblia no está hablando ahí de doctrinas, no está hablando ahí de versículos bíblicos. La verdad de Dios es absoluta. Y hay alguien que dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Quién fue el que dijo eso? Jesucristo, que es la verdad. Y nosotros tenemos que estar confirmados en esa verdad que es Cristo Jesús. En Cristo Jesús y su obra que vino a cumplir en obediencia al Padre. ¿Ok? Y cuando estudiamos o estábamos estudiando la vida de Abraham, ya sabemos que Abraham
Quien lo eligió y lo llamó fue Dios para que saliera a una tierra que Dios le había prometido, tierra de Canaán. Cuando llegó a Canaán, al primer sitio que llegó fue a Harán, porque quien sacó a Abraham de Ur de los Caldeos fue su padre Taré. Y hasta que Taré no murió, estando en Harán, Dios no le volvió a hablar a Abraham, porque el llamado era para Abraham, no era para más nadie. Cuando Taré muere, que es enterrado, entonces Dios le habla a Abraham otra vez, y él sigue su camino, y llegó a Siquén. Siquén significa hombro o fuerza. Cuando nosotros vemos que Harán significa camino, Abraham emprendió el camino. ¿Cuál es el camino que Dios nos ha dado para que nosotros comencemos en esta nueva naturaleza a caminar? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y de la manera que recibimos a Cristo, dice en Colosenses 2:6, debemos andar en Él. ¿De qué manera lo recibimos? Si no es por la fe, tenemos que asegurarnos que estamos en la fe. Y la fe viene como resultado de oír y oír la palabra de Dios. La fe es un don que Dios nos ha regalado. Todo proviene de Él. ¿Qué es lo que tú tienes que no hayas recibido? Dice Pablo. Lo hemos recibido todo de parte de Dios. Y cuando Abraham comenzó a caminar, llegó a Siquén, que quiere decir hombro o fuerza. Cuando nosotros comenzamos en Cristo Jesús, tenemos que entender, porque hemos creído, el evangelio de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, el cual vino lleno de gracia y de verdad. Sobre esa gracia tomamos todo, y gracia sobre gracia. Eso quiere decir que comenzamos por la gracia de Dios, pero todo lo que hagamos, o Dios a través de nosotros, de ahí en adelante, sigue siendo por la gracia de Dios. La gracia para ser salvo no es por obra para que nadie se gloríe, eso lo tenemos claro. ¿Ok? ¿Y por qué Hebrón significa hombro o fuerza? Porque nosotros hemos creído en un evangelio que no proviene de hombres, sino de Dios. Y fue lo que dijo Pablo en Romanos 1 y verso 16, donde él dijo, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, primeramente al judío, también al griego. Porque en el evangelio, esto es importante que lo entendamos, en el evangelio, la justicia de Dios, no la nuestra, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahí Pablo está citando al profeta Habacuc capítulo 2. Mas el justo por la fe vivirá. Y cuando nosotros entendemos todo esto, ¿y qué es la fe? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la fe? Cuando nosotros estudiamos la Biblia con cuidado y nos llega lo que todos necesitamos, que es que el Espíritu Santo nos alumbre en nuestro espíritu, vamos a entender lo que dijo Pablo a los Colosenses, que Cristo es el todo en todos. O sea, si Cristo es el todo en todos, pues Cristo no solamente es nuestro Señor y Salvador. Él es la fe. Él es la gracia de Dios. Él lo es todo, hermano. Por eso es que Pablo le dice a los Gálatas, después de haber conocido la verdad,
muchos volvieron al judaísmo. Pablo les dijo, de Cristo te desligaste. Los que por la ley quieren justificarse de la gracia han caído. O sea que al desligarme de Cristo es lo mismo que caer de ¿qué? De la gracia. Es lo mismo. Entonces por esto, no es que yo voy a iniciar por la gracia y terminar por las obras de la ley, porque el que haga eso está cayendo, se está saliendo de Cristo y está cayendo de la gracia de Dios. Y caer de la gracia de Dios, pues bueno, aquellos que dicen que la salvación no se pierde, yo siempre he dicho que no. La salvación no se pierde. Pero ¿quién es el que se pierde cuando se despega de Cristo? Es la persona. Porque la salvación es Cristo mismo. ¿Se acuerdan cuando llevaron a Cristo para ser presentado en el templo? ¿Quién estaba allí esperándolo? Porque el Espíritu Santo lo guió. Porque Dios le había prometido que no iba a ver la muerte hasta tanto no viera primero el Salvador de Israel. ¿Quién fue ese? Simeón. Y cuando él cogió al niño en sus brazos, le dice a Dios, ahora puedes despedir a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación. Tu salvación. O sea que la salvación es Cristo Jesús. Y esto es bueno entenderlo porque cuando nosotros, que Dios nos eligió y nos llamó por medio del Evangelio, tengamos cuidado, porque no fue que Dios me cambió del catolicismo para yo ser ahora pentecostal. Esto hay que entenderlo también. Cuando Cristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu, el Señor le está hablando a Nicodemo, que nacer de nuevo es recibir una nueva naturaleza. ¿Cuál era la naturaleza que nosotros teníamos antes de estar en Cristo? La naturaleza adámica. Y esa naturaleza es de la vieja creación y Dios no la quiere arreglar. Cristo no vino a ponerle parcho a la vieja creación. Cristo vino a eliminar la vieja creación. Y comenzó con nosotros. Aunque la tierra y el mundo está destinado y tiene fecha de expiración, pero eso es para el futuro. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que nosotros convertirnos a Cristo Jesús, Dios nos ha puesto una nueva naturaleza. Y esta naturaleza, como dice el apóstol Pedro, que ya había sido prometida, y por medio de esas promesas hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Esa naturaleza divina no está en este cuerpo exterior. Esa naturaleza divina está en nuestro espíritu. Y esto no hay un versículo bíblico que diga que esa nueva naturaleza usted la va a sentir. Y cuando usted la sienta, usted va a decir, sí, tengo la nueva naturaleza. No, esto es para creerlo por fe. ¿Ok? Para creerlo por fe. Y es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Repito, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción. Yo estoy convencido. Usted tiene que estar convencido y convencida de lo que Dios dice. Es real. Esto no es cuestión que se me paren los pelos o que yo hable lengua. No, hermano, nada tiene que ver con eso.
Esto hay que creerlo por fe. Y cuando vamos creyendo esto por fe, esa nueva naturaleza que hemos recibido se sigue manifestando desde nuestro espíritu. Y ahí es cuando comienza desde nuestro espíritu Dios a obrar y manifestar el fruto del espíritu, que no es otra cosa que el carácter de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso no es nuestro. Eso es el carácter de Cristo, que a medida que vamos en el crecimiento espiritual y nos vamos dando y lo vamos deseando y nos estamos dando para eso, usted va a ver que muchas esposas van a decir: oye, pero yo estoy notando un cambio en mi esposo. Hay esposas que van a decir lo mismo, esposos que van a decir lo mismo de su esposa, vecinos que van: oye, pero ven acá. Y ahí es donde llega el momento de uno testificar. Usted está viendo un cambio en mí, pero esto no soy yo, esto es la gracia de Dios en mí. Amén. Con nuestro amor, nosotros no podemos amar a nuestros enemigos. Amar a un hermano ahí nos da trabajo. No se ríen, que me están confirmando con esa risa que peta. No, hermano, es que es así. Con nuestro amor no, pero cuando es el amor de Cristo, el amor de Dios, como dicen Romanos capítulo 5, que hemos recibido el amor de Dios por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado, entonces en nosotros comienza a manifestarse un amor hacia nuestros enemigos, los que están fuera, los que nos maldicen, los que nos persiguen, los que dicen cosas de nosotros mintiendo. Pero entonces comenzamos a ver ese amor manifestado, que cuando hoy domingo terminamos la reunión, después tardamos 6 días más en vernos, como que hay un desespero en nosotros por ver a quién, al hermano. Hermano, y eso es el proceder del amor de Dios en cada uno de nosotros. Eso es lo que nos mueve a congregarnos. Para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta a los hermanos que formamos parte de un cuerpo. De un cuerpo. Ese cuerpo es orgánico, donde ese cuerpo no tiene muchas cabezas. La Biblia dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, la cual es la iglesia. Y esto, el consejo que yo le doy es que mediten en esas escrituras, porque al meditar y pedirle a Dios que nos alumbre, que el Espíritu Santo nos alumbre, los ojos de nuestro entendimiento no son estos que están aquí en lo físico, son los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro interior, donde ahí es que el Espíritu Santo nos va a traer la revelación de lo que es el cuerpo de Cristo. Mire cuando Pablo, mire si esto es serio, que cuando Pablo le habla a los Corintios en el capítulo 11, y le va a hablar cuando ellos estaban participando de lo que muchos le llaman la cena, es el pedacito de pan y la copita de vino. Otros le llaman la mesa del Señor, y yo creo que ese es el nombre correcto, porque en esa comunión que había, era donde había una reunión de un compartir de alimentos. Si fuera en los días de hoy, pues un arroz con gandules, o arroz blanco y habichuelas guisadas, con patitas. Cada uno traía. Pero ¿qué pasa? Que en la iglesia habían hermanos pudientes que tenían dinero y habían otros que eran pobres. Los que tenían dinero hacían excepción y menospreciaban a los pobres. Y Pablo le dijo: en esto que le voy a decir ahora, yo no los alabo.
Y le explicó por qué. Después que le explicó, miren lo que él le dice. Ustedes no saben discernir el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Ok? Pero miren lo que Pablo le dice. Miren las consecuencias de esto. Pablo le dice, por eso es que entre ustedes hay muchos debilitados espiritualmente. Hay otros enfermos, físicamente están enfermos y no hay sanidad para ellos. Y hay otros que han muerto. Dios se los ha tenido que llevar en muerte prematura para que no sean juzgados con el mundo. Miren si esto es serio. Por eso es que yo creo que como está viviendo el llamado pueblo cristiano hoy, no debe participar. Lo que hay es que ministrarle hasta que podamos discernir lo que es el cuerpo de Cristo. Por eso es que hoy en día se ora por un hermano y no vemos la sanidad como se veía en el primer siglo. Y por muchas cosas. Y le traigo esto para que veamos la necesidad que tenemos de pedirle a Dios en oración. Señor, alúmbrame para yo poder discernir lo que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es aquella iglesia que ha recibido la naturaleza divina. O sea, nosotros estábamos en tinieblas. Amén. Pero cuando nos convertimos, hubo un traslado de las tinieblas a la luz. En las tinieblas teníamos la vieja naturaleza, la naturaleza adámica. Pero al estar en el reino de la luz, que es Cristo Jesús, hemos recibido una nueva naturaleza, no una nueva religión. Eso no tenemos que sacar de la mente. E inclusive el cristianismo, eso es una religión. Eso es una subcultura. Jesús lo que trajo fue, ¿qué fue lo que trajo Cristo con él? El reino de los cielos. El reino de los cielos. Estábamos en el reino de las tinieblas, y cuando Dios nos llamó, que le creímos, Él nos trasladó, nos arrancó de allá y nos trasladó y nos puso en el reino de la luz. ¿Y quién es el rey en el reino de la luz? Jesucristo. Estábamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Ahora estamos en Cristo. Y esto, cuando usted estudia la historia de Esaú y Jacob. Si usted entiende eso literalmente, vamos a cometer errores. Vamos a cometer errores en la interpretación. Porque cuando usted va a ver la historia, la costumbre era que el primer hijo varón que abría la matriz de la madre, ese era el primogénito. Ese era el que iba a cargar la responsabilidad cuando su padre faltara. La responsabilidad de la familia, y ese primogénito tenía como bendición doble herencia. Cuando leemos la historia de Esaú y Jacob, antes de que nacieran, su madre Rebeca tenía problemas, porque ahí dentro de su vientre lo que había era una guerra. Ella se queja y Dios le habló. Le dijo, en tu vientre hay 2
naciones, 2 pueblos. Pero cuando Dios le habló a ella, no le habló según lo natural, le dijo que el menor o que el mayor, o sea, el primogénito, era el que iba a servir al menor. ¿Quién nació primero de los dos? O sea, atiéndanme bien, ya Dios está prometiendo, ya Dios tiene la promesa de que el primogénito para Dios no era Esaú, que fue el primero que nace, sino que era Jacob. Y usted dirá, pero Dios hace acepción de personas. Yo le voy a dar un consejo. Busque una Biblia que tenga concordancia y busque la historia de Saúl, que ya Dios, desde que antes que naciera, ya Dios sabía cuál era el corazón de Saúl, qué era lo que había en su corazón. ¿Ok? Entonces, cuando nacen, que Saúl es el que abre la matriz para nacer primero, luego fue el segundo, que fue ¿quién? Jacob. ¿Y cómo salió? Agarrado del talón, en otras palabras, tratando de agarrarlo para que saliera, porque yo quiero ser el primero. Cuando Jacob no sabía que la primogenitura para él estaba segura en una promesa que ya Dios había hecho. Él no lo sabía. Entonces trata de conseguir por su fuerza lo que ya Dios en su gracia le tiene para él. Entonces ahí tenemos al primogénito, que es Jacob para Dios, pero en lo natural era Esaú. Ahora, voy aquí ahora, para que entendamos esto. Cuando Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 15, Pablo habla de 2 hombres. Nosotros vemos muchos hombres a nivel mundial. Dios lo que ve son 2. Y Pablo habla del primer hombre, que fue Adán, que fue terrenal, fue hecho del polvo de la tierra. Y luego Pablo dice, y el postrer Adán, o sea, el último hombre es Cristo, que es celestial. Pablo dice, primero es lo terrenal y luego lo espiritual. ¿A quién se le parece esa historia? Pues a la de Saúl y Jacob. Pero para Dios, ¿quién es el que va a tener y tiene la primogenitura? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, en Esaú y en Jacob vemos la historia de Adán y la de Cristo. ¿Me expliqué o no? Entonces Dios le ha dado la primogenitura en todo a Cristo Jesús. Y tengamos cuidado, porque los testigos de Jehová dicen que Cristo fue creado, porque cuando Pablo le escribe a los Colosenses dice que Cristo fue el primero en la creación, fue el primero en resucitar. Entonces ahí, si usted lee esa escritura solo, ahí se queda y dice, oye, mira, verdad, Pero nosotros tenemos que saber entender las escrituras, qué pasó hasta la cruz y qué pasó después de la cruz. En la nueva creación comienza después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Ahí es que empieza la nueva creación. Ahí es que comienza la vigencia del nuevo pacto. En el nuevo pacto, en la nueva creación, ¿quién fue el primero que resucitó? Y porque antes había muchos resucitados, Lázaro fue, Cristo lo resucitó, pero fue en la vieja creación. Pero en la nueva creación, ¿quién fue el primero en resucitar? Cristo Jesús. Un hermano me decía a mí, hermano, no, porque la Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz,
La tierra tembló y muchos fueron resucitados. Yo le dije, vamos a leer las Escrituras. Ese es Mateo quien presenta eso. Y fue verdad que la tierra tembló, los sepulcros fueron abiertos, pero la Biblia es clara y dice que eso sucedió después que Cristo había resucitado. De que Cristo tiene la preeminencia en todo. Por eso, volviendo a lo que estamos hablando de Abraham, Isaac y Jacob, cuando Jacob llega a 3 lugares y en cada uno de ellos cuando llegó levantó un altar a Jehová. Él llegó primero a Siquén, ahí levantó uno, luego en Betel, Bet-El, que significa la casa de Dios. Hebreos capítulo 3 dice que nosotros somos hoy la casa de Dios. Ahí levantó un altar. Quiero aclarar algo. Cuando un hombre o una mujer, y esto lo digo para cuando usted le toca ministrarle a una vida. Para una vida, usted traerla, usted no la tiene que traer a lo que se le llama a la iglesia o a la reunión de la iglesia. Usted tiene que llevarla ¿a dónde? A Cristo. Porque estando en Cristo y recibiendo la revelación de Cristo, es que entonces ella va a entender más luego que pertenece a la iglesia, a la cual es el cuerpo de Cristo. Por eso es que Abraham llegó a Siquén y luego a Betel. Cuando está en Betel hubo hambre. ¿Y qué hizo Abraham? Fue a buscar ayuda a Egipto. Cuando iban llegando le dijo a Sara, mira, vamos a hacer una cosa, como tú eres una mujer tan preciosa, cuando yo llegue allí, si tú dices que eres mi que eres mi esposa, me van a matar para cogerte a ti. Abraham trató de salvar su vida. Y Cristo nos dice, el que trate de salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa mía, ese la hallará. Y esa vida que estamos llamados a perder es la vida del alma, la vida del viejo hombre que quiere estar manifestándose en todo, quiere reconocimiento, aplauso. Esa vida del viejo hombre tiene que ser crucificada 24/7 para que se manifieste la nueva creación, la nueva naturaleza. Cuando llegó allá, saben la historia, ahí está, en Génesis 12, léase Génesis 12, 13, 14, 15, lea Génesis completo para que lea bien la historia. Y allá fueron, y como antes la palabra del rey era una orden que había que ser cumplida. Cuando el rey allá la vio, rápido la mandó a buscar. Pero entonces Dios intervino. Hirió a todos los del rey. Y entonces el rey ahí se dio cuenta, algo está pasando aquí. Llamó a Abraham. Abraham tuvo que volver al lugar y a donde había salido, de Betel. Hay muchos comentarios que se oyen hoy por ahí. Uno de ellos es que, hablábamos Junito y yo ayer, hay muchos que están proveyendo porque nos están dando una noticia que se van a escasear los alimentos, que tenemos que hacer provisión, tenemos que guardar. Y hay cristianos que están guardando. Yo pienso que si yo soy de los que creo eso y me pongo a guardar alimentos porque va a haber escasez y yo no quiero pasar hambre, yo no puedo predicar jamás un mensaje dándole la gloria a Dios de los 40 años que pasó su pueblo por el desierto y que allí no estaba Walmart, no estaba Econo, no estaba Amigo.
Pero en esos 40 años recibieron el sustento ¿de quién? De Dios. Lo que pasa es que ellos no podían comer lo que les daba la gana. Ellos tenían que comer lo que Dios les proveyó, que era el maná. Y el maná es tipo de Cristo Jesús. Por eso Cristo, cuando fue tentado, le dijo al diablo. El diablo le dijo, bueno, si tú eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Qué fue lo que él le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pregunta, ¿cuál fue la palabra que salió de la boca de Dios? Según Isaías 55. Cristo es la palabra de Dios, que sale de Dios. Es el verbo de Dios. Él es nuestro sustento. Él es nuestra fortaleza. Él lo es todo. O sea que Cristo tiene el poder para, si viene escasez de alimento, entendamos que Él siempre ha querido que Él sea nuestro sustento, nuestro alimento. Si entendemos eso, yo no los voy a citar a ustedes a que estemos en ayunas 5 días o 10 días, dejando de comer arroz y habichuelas, para ver si alcanzamos algo de parte de Dios. Nosotros tenemos que estar en ayuno 24/7. ¿Y cuál es ese ayuno que tenemos que tener 24/7? No comiendo otra cosa que no sea Cristo Jesús. Ese es el alimento. Y estar en ayuna, no queremos la religión, no queremos las falsas enseñanzas, no queremos los mandamientos de hombres, no los queremos. Yo no quiero esa comida, la que tengo me es suficiente. ¿Y cuál es esa? Cristo Jesús. Así es que hay una promesa en la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que tipifica la verdadera iglesia que se va a encontrar con Cristo. Yo te voy a guardar de la hora de prueba que viene sobre el mundo, porque no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermano, Él es todo, en todo. Los que pertenecemos al cuerpo de Él, donde Él es la cabeza. Y cuando Abraham sigue, que regresa a Betel, luego va a otro lugar que se llama Hebrón, que ese es el tercer lugar donde él levanta el altar número 3. Fíjense que hay 3 lugares cuando estudian la Biblia, donde Abraham en cada lugar levantó un altar a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Donde quiera que Abraham puso un altar, el altar es quien santifica ese lugar. Lo vamos a probar por la Biblia en Mateo 23. Mateo 23. Donde el que sabe, sabe que es Cristo Jesús. Y nos dice lo siguiente. Él le dice a los escribas y fariseos, en el verso 18 del verso 23, también decir, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Eso eran los escribas y fariseos haciendo una mala interpretación porque ellos eran avaros. Ellos no entendían. Y ellos creían que lo que tenía valor en ese momento entre el altar y la ofrenda que se llevaba al altar, pues era la ofrenda. Pero Cristo le dice, verso 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Cuando ellos ponían la ofrenda en el altar, esa ofrenda era santificada, era apartada para Dios, porque el altar era quien la santificaba, no la ofrenda al altar. Repito lo que comencé diciéndole antes de grabar.
Por eso es que en Hebreos 13 dice que cuando Cristo fue a morir, murió fuera de la puerta. ¿Qué puerta? La puerta de la ciudad de Jerusalén. Y dice que murió fuera para poder santificar a su pueblo. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba el centro religioso de los judíos. Y cuando Cristo fue a la cruz, le dio punto final a todos aquellos actos religiosos que hacían ellos. Y que cuando Cristo muere en el Gólgota, que allí fue levantado en una cruz, ahora Él es el ofrendante, porque Él se ofrendó voluntariamente. Él lo dijo: a mí nadie me quita la vida. Por eso me ama el Padre, porque yo de mí mismo la pongo y nadie me la quita. Pero tengo poder para ponerla, pero también tengo poder para volverla a tomar. Quiere decir que cuando nosotros comenzamos nuestro caminar en Cristo, tenemos que comenzar por el lugar correcto, que es entendiendo y creyendo lo que pasó en la cruz, en el que está allí crucificado, que es Cristo Jesús. Donde Él voluntariamente se dio. Y Marcos es el único evangelista que escribe que Jesús fue levantado en la hora tercera, quiere decir a las 9 de la mañana. De las 9 de la mañana hasta las 12 del día son 3 horas. Y cuando llegó el mediodía, que estaba ese sol en su cenit completo ahí, caliente, alumbrando todo el mundo, dice que a las 12 del día el sol se oscureció y hubo tinieblas en todo el mundo. ¿Y por qué? De 12 a 3 de la tarde, que es cuando Cristo muere físicamente, ya van 6 horas. ¿En qué día fue creado el hombre? En el 6º día. Y Cristo está muriendo allí por la humanidad, por nosotros, por la creación de Dios, que es el hombre y la mujer, claro está. Esas 6 horas Él las pasó en la cruz por nosotros. ¿Y por qué hubo tinieblas? Ahí se tuvo que cumplir una profecía. Déjame ver si la consigo por aquí para que quede grabada para los que están. Porque antes de Cristo morir, Él le dijo a los discípulos: la hora de las tinieblas ha llegado. Ha llegado. Pero recuerden, esto es bien importante, que sepamos que Cristo voluntariamente, por amor, en obediencia al Padre y por amor a nosotros, se entregó en manos de las tinieblas. Se entregó en manos de las tinieblas. Búsquenme en Amós ahí, alguien que lo consiga. Profeta Amós. Mira a ver si está en el capítulo 8 y verso 9. ¿Qué dice ahí? Se acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Esa profecía es la que se cumple a mediodía, cuando Cristo está en la cruz. Hubo tiniebla en todo el mundo. Eso viene de parte de Dios. Eso lo tenemos que entender, porque allí es donde Cristo, de 12 a 3 de la tarde, está pagando el precio de nuestra salvación. Ahí se cumplió esa profecía. Donde Él
nunca pecó. Pero a las 12 del mediodía fue donde se cumplió Isaías 53, verso 6, donde dice: mas Jehová cargó en él el pecado de toda la humanidad. 2 Corintios 5, 21 dice: aquel que no conoció pecado, que es Cristo, por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cuando nosotros entendemos todo esto por revelación, vamos a querer reunirnos todos los días, porque va a haber un gozo. Lo que le dijo Cristo a los discípulos: ustedes están tristes porque yo les dije que iba a morir, pero me volverán a ver para que vuestro gozo sea cumplido y sea un gozo eterno, porque todo lo que Dios nos ha dado en Cristo pertenece a la eternidad. Dios ha puesto eternidad en cada uno de los creyentes. Por eso es que Pablo dice que nuestra ciudadanía no es de aquí, no es terrenal, es celestial. Somos ciudadanos celestiales. ¿Por mérito de quién? De Cristo Jesús. Que Cristo fue nuestro sustituto. Es el que Dios puso en vez de darnos lo que nos merecíamos, que era Él derramar su ira sobre cada uno de nosotros. La derramó su Hijo, sobre su Hijo. Y Cristo viene a ser nuestro sustituto. Pero que en esa muerte, al el Padre resucitarlo de entre los muertos, ahí es donde podemos ver la victoria. El victorioso es Él, porque Él fue el que pasó por los sufrimientos, pasó por la cruz, pasó por el rechazo del Padre en su condición humana, que antes de morir físicamente le dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? El que está separado de Dios, ¿cuál es la muerte que tiene? Muerte espiritual, separado de Dios. Eso es lo que significa la palabra muerte. Vivos por ahí, gorditos, saludables, pero espiritualmente muertos. Entonces, ¿con qué muerte fue que Cristo pagó por nosotros? Porque antes de morir físicamente, Él dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Recuerden que Cristo, la divinidad, está dentro de ese cuerpo que Dios le preparó y le puso semejante al de nosotros. Y ahí veían el Jesús de Nazaret. Un hombre, un judío más. El hombre judío. Que es hijo de fornicación porque dicen que José no tuvo que ver nada en ese. Pues entonces María tuvo otro, que no fue José su esposo. Por eso le llamaban a Cristo hijo de fornicación. Porque no entendieron, no entendían. Como hay muchos hoy que no entendemos muchas cosas todavía. Porque no es hasta que llegue el Espíritu Santo el cual nos puede revelar los misterios de Dios. Según 1 Corintios, cuando Pablo habla. Y muchos creen que Cristo murió, pues, porque vuelvo y repito, antes de las 3 de la tarde, que fue que Él dijo: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Antes de eso, Él le dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, que Cristo, el Cristo humano, el Jesús humano, pasó por la separación del Padre. Por eso es que Él en el Getsemaní oraba y le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa del sufrimiento. Pero ¿a qué le estaba huyendo Jesús? No era el látigo romano, no era los clavos, era que Él sabía que iba a estar 3 horas separado del Padre. Eso hay que entenderlo y pedir al Espíritu Santo que nos alumbre, para que entendamos el valor de lo que hizo Cristo por nosotros. Por eso es que en Efesios 2 dice
que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero estábamos vivos físicamente por ahí, comiendo, bebiendo, bailando y haciéndolo todo. Pero espiritualmente estábamos, ¿qué? Muertos. Y entonces ahí es donde Pablo dice que estando en esa condición, pero Dios, que es grande en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Porque Él es la vida. Cristo es la vida. Quiere decir que el que no está en Cristo para Dios puede ser pentecostal, puede ser de las asambleas, puede ser católico, puede ser testigo de Jehová, puede ser adventista. Pero eso para Dios no vale. O estamos en Cristo o estamos en Adán. Y si no estamos en Cristo es porque no nos hemos convertido y estamos en la vieja naturaleza, que es la naturaleza adámica. Y en Adán dice la Biblia que todos morimos. Pero cuando nos convertimos, recibimos la vida divina, que es Cristo Jesús. Que es una persona. Así es que tenemos que ¿cómo es que se llama esto los celulares? ¿Cómo? Un reset de... ¿Ah? Resetearlo. Y tenemos que sacar de nuestro sistema, de nuestra mente carnal, todo lo que tengamos de religión, de rituales, de todo, para que el Espíritu Santo nos vaya alumbrando y que ese nuevo hombre que Dios está edificando, según Efesios 2, tanto de judíos como gentiles, podamos tener la entrada por un mismo espíritu a la presencia de Dios, que hoy podemos por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió por su sangre, según Hebreos capítulo 10, para hallar gracia y favor para el oportuno socorro. Así es que cuando entendemos esto de la nueva naturaleza y dónde es que Dios nos ha ubicado, es donde podemos entender que ya yo no pertenezco al mundo y por qué la Biblia me dice que yo ni ame al mundo ni lo imite tampoco, porque ya no pertenecemos ahí. La única identificación que Dios nos ha dado para enfrentarnos al mundo es una persona, y esa persona es Cristo. No es la moda del mundo, no es lo que el mundo nos ofrece. La identificación nuestra en cualquier lugar donde quiera que estemos es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Por eso es que Él dijo, por cuanto no has negado mi nombre. Y cuando usted quiere identificarse con otra cosa que no sea Cristo, lea Mateo capítulo 10. Estamos negando a Cristo Jesús. Y Él dijo, el que me niega a mí delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de los ángeles y de mi Padre allí en los cielos. Por eso es que pasamos a ser un pueblo diferente, porque somos una nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así es que un abrazo a la distancia a los hermanos que se conectaron y a los que están aquí presentes el domingo a la misma hora. La paz de Dios es con todos. Amén.